Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:36. No hubo humo blanco en la reunión que sostuvieron los gobernadores con el gobierno nacional para buscar acuerdos frente a los impuestos por la emergencia económica. A propósito de este encuentro nos acompaña la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Buenos días, gobernadora, y déjeme arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo uno puede entender las diferencias de miradas al momento que fueron a declarar en medios de comunicación? Digo, diferencias de miradas entre el gobierno nacional y los gobernadores. Parece que salieron con diferentes conclusiones. Buenos días, Juan. Un saludo para usted, para toda la audiencia de Noticias Caracol en esta mañana. Así es, digamos que hay algo que resaltar de esta reunión y es un ejercicio de unidad que no solamente requiere el país, sino que requiere el poder asumir esta coyuntura en la que estamos hoy, el gobierno nacional y los gobernadores del país, en torno a entender que frente a la necesidad de financiar una emergencia económica como la que ha declarado el señor presidente de la República, se han tomado algunas medidas tributarias sobre todo, que tienen unas implicaciones y unos impactos en el territorio. La principal razón por la que los gobernadores del país nos hemos comunicado con el Ministerio de Hacienda antes de la primera reunión y luego hemos estado dispuestos a realizar las mesas técnicas, hemos estado dispuestos a asistir a las reuniones, a que haya lugar, es fundamentalmente en torno a un solo punto. Yo quiero hacerle una aclaración. Los gobernadores y nuestra federación no estamos en contra de la medida de emergencia económica. Entendemos que es algo necesario para efectos de poder generar una financiación en torno a algunas dificultades por las que pasa la nación. Sin embargo, lo que nosotros hemos llevado a la discusión puntualmente es que se está usando tributos que son constitucionalmente recursos del orden territorial. Son rentas cedidas que la Constitución Política de Colombia, que rige todo nuestro accionar, ha dejado a cargo de los departamentos para poder cumplir nuestras funciones. Y no es menor, porque permítame explicarle algo. De las rentas sobre los licores y sobre los cigarrillos, que son de la administración directa por orden constitucional de los departamentos, se financia la salud o nuestras obligaciones en salud, en deportes, y también pues nosotros lo tenemos como una de las principales rentas en torno a los recursos propios. Los recursos propios que hoy nos están generando la obligación como departamentos de asumir, por ejemplo, la alimentación escolar, entre otras. Gobernadora, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque se suponía o se creía que esa reunión justamente era para buscar algún tipo de consenso. El gobierno no dio su brazo a torcer, los gobernadores tampoco. ¿Cuál fue ese detonante para decir no hay acuerdo? Hay una postura en torno a que el gobierno nacional plantea, con base en unos estudios del Banco Mundial, que no va a haber una afectación al recaudo de los gobernadores y que no se quiere, que el gobierno nacional no desea que haya una afectación en el recaudo de las rentas de las gobernaciones. Por cierto, ese recaudo es de lo que depende el presupuesto que ya aprobamos para el año 2026 y que llevamos a nuestras asambleas. Los gobernadores estamos atendiendo a una preocupación. Si se sube el impuesto, por ejemplo, sobre licores o sobre cigarrillos, del 5% que tiene hoy al 19%, en 14 puntos porcentuales, el cambio de una botella de licor, por ejemplo, una botella de aguardiente, que pueda pasar de los 40 y tantos mil pesos a los 80 y tantos mil pesos, pues puede hacer que el consumidor descienda en el consumo, o peor aún, probablemente la gente no deje de consumir licor, pero sí haga un traslado a algo que nos preocupa mucho a los gobernadores, es el contrabando. Nosotros venimos luchando contra el contrabando, contra los licores que entran de manera ilegal al país, contra el licor adulterado que se vende en muchos lugares a los ciudadanos afectando su salud, contra los negocios ilegales, las rentas criminales que hoy están financiando el accionar de los grupos que están sembrando terrorismo en el país. Y le hemos puesto esto en consideración, porque si bien los estudios del Banco Mundial pudieran afirmar que no es tan elástica esta consideración, sí es cierto que hoy venimos luchando contra la presencia de unas economías criminales en los territorios que están haciendo parte de las rentas en torno al contrabando, por ejemplo. Así que sí consideramos que puede esto incentivar a que la gente buscando un licor más barato, pues vaya hacia el contrabando. ¿Qué implica que ustedes no estén de acuerdo con ese impuesto? ¿Que no lo van a aplicar en el departamento? ¿A nivel local ustedes no están dispuestos a cobrar ese impuesto? De ninguna manera, eso no es posible. El departamento del Chocó, mientras esté vigente una norma del ordenamiento jurídico, debe acatarla. De ninguna manera es la no aplicabilidad. Pero sí, como federación hemos planteado
el que es la Corte Constitucional la que debe definir la constitucionalidad de esta norma. Finalmente, eso es una evaluación que tendrá que hacer la Honorable Corte y que nosotros en realidad sentimos que va a ser calificada así por ellos porque se trata de una orden que da la misma Constitución en torno a las rentas cedidas a los departamentos de Colombia. De lo contrario, nosotros hemos planteado ayer en la reunión que queremos que se haga la evaluación. Hemos constituido unas mesas técnicas entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores del país para ir haciendo la evaluación. Nos reuniremos en un mes para poder evaluar si hubo o no hubo afectación y cómo pudiéramos hacer las modificaciones necesarias para efectos de que no se afecten las rentas de los departamentos. Yo le insisto, de eso depende el sostenimiento de más del 80% de los recursos propios de los departamentos y de las obligaciones que nosotros tenemos para con los ciudadanos. Agradecemos, no obstante, la voluntad del Gobierno Nacional en poder conversar y en hacer las revisiones que den lugar si durante el próximo mes no se ha manifestado la Corte Constitucional al respecto, para efectos de poder evaluar la afectación que eso tenga en nuestras rentas. ¿Y qué piensan los demás gobernadores? Se lo preguntamos porque usted es la vicepresidenta de esta federación. ¿Qué le dijeron los demás mandatarios regionales? ¿Van entonces a acatarlo mientras la Corte Constitucional se pronuncia? Así es, nuestra preocupación es general como gobernadores del país. Yo soy la vicepresidenta de la federación, he tenido que actuar en ambas reuniones como presidenta debido a las afecciones de salud del presidente actual, pero obviamente hay posturas distintas. La postura general es que queremos acudir ante la Corte Constitucional en primer instancia. Algunos gobernadores del país han tomado la decisión de que en caso de que la Corte no se pueda manifestar en el corto plazo, pues pueden generar algo denominado la excepción de inconstitucionalidad. Como le dije, esa es la postura puntual de algunos gobernadores. Sin embargo, en términos generales, nuestra federación prefiere acudir en primer lugar a la Corte Constitucional y a su evaluación de legalidad, que es su competencia. Pues es la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, ha sido usted muy amable, muy rápido. ¿Hay otra? ¿Esperan reunirse otra vez? Sí, tenemos una reunión dentro de un mes. Un mes. Tenemos una reunión dentro de un mes que va a ser la reunión de evaluación. Mientras tanto, queda constituida una mesa técnica para ir revisando todos los asuntos con el Ministerio de Hacienda y creo que esa es la postura que debemos tener, la unidad en torno a poder conjuntamente resolver la situación. Gobernadora, gracias. A ustedes, gracias. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió anoche en el Consejo de Ministros sobre esta emergencia económica y las consecuencias de que eventualmente no pase su examen en la Corte. Esto fue lo que dijo. Que si la tumba, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gasto. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso.